Hola, buenas noches, un día más. Wow. Hola, Escúchame, hola, a, Inma. a don, mm, mm, su Instagram, Me ha dicho que no tienes que no tiene agregado. ¿vale? Mm, 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 vale, ya está invitado. A ver, Ok, estupendo. a ver cuál es que no sé cuál es, si es este o es el otro, no lo sé. Sí, estamos. Ah, Da la vuelta sí. a la cámara, Hola. Manuel. ¿Qué? Dale la vuelta a la cámara. Vale. Sí. No te rías. Aquí hace mucho calor. Sí, Aquí, en esta tierra de Dios, hace una calor enorme. ¿Cómo estáis? Dime, bien. Ujú. Os, os encuentro bastante bien, tranquilas. A ti, que te has soltado la melena, Ana, te has soltado la melena, Ujú. te sienta bien. Gracias. Bueno, Sí. pues buenas noches a todos. Esta noche tenemos con nosotros a Manuel Estrada Villodre. Él nos va a comentar, él nos va a hablar sobre la figura de Jesús. A partir de ahora, un jueves sí, un jueves no, dedicaremos un monográfico a Jesús, su divinidad, su legado, su vida, diversas facetas de él. ¿Sí? Entonces, cedo la palabra a nuestro amigo Manuel. Buenas noches y muchísimas gracias por esta oportunidad de poder compartir con vosotros y con vosotras algo tan verdaderamente importante como es sin duda la persona, el ser de Yeshua ben Yosef, Jesús de Belén, popularmente conocido como Jesús de Nazaret. Pero lo cierto es que nació en Belén. Y al respecto no hay o no debe haber ningún tipo de duda, porque existen, y eso quiero recalcarlo, porque hay muchísimas personas que a veces tienen la tentación de negar la historicidad de Jesús, por muchos motivos. Hay muchísimas razones que pueden parecer aparentemente tentadoras en el pensamiento más crítico y atreverse a negar su realidad, su historicidad, como digo. Existen multitud de escritos fuera del cristianismo y fuera de los textos evangélicos que mencionan la figura de Jesús de Nazaret. Tito Livio, Tácito, Suetonio, Flavio Josefo y otros muchos hacen mención de la figura del maestro, del rabí, del hacedor de milagros, del portentoso enseñante que deleitaba con sus palabras al pueblo y que además obró ciertamente muchísimos y asombrosos prodigios. Y hay que señalar que en la época en la cual se desarrollaron estos acontecimientos, en la Palestina del año 30, el gobierno de Roma, en manos de Poncio Pilatos, en esa época, era extremadamente celoso respecto de todos los movimientos políticos, religiosos y sobre todo militares que podrían levantarse y amenazar la autoridad de Roma. Por lo tanto, Poncio y además el gobierno de Herodes, a través del
sacerdocio del templo de los grandes sacerdotes del Sanedrín. Tenían una cantidad enorme de espías que constantemente vigilaban y procuraban detectar cualquier tipo de circunstancia o anomalía que pudiera poner en riesgo el poder tanto de Roma como del Sanedrín y del gobierno de Herodes. Por lo cual, todos los movimientos de Jesús, desde el inicio de su vida pública, fueron absolutamente vigilados de cerca por estos escribas y fariseos y otros personajes que estaban siendo pagados para dar cuentas de lo que este enseñante misterioso y extraño hacía. Lástima que los evangelistas y otros personajes vinculados al ministerio de Jesús jamás hicieron esto. Por razones muy complejas que ya iremos hablando, se ocuparon de otros menesteres, pero nunca de pasar a escrito los hechos y las enseñanzas y los grandes prodigios humanos y divinos de Jesús de Nazaret. Y digo humanos porque como humano fue sorprendentemente único y asombroso. Y divinos porque como hijo de Dios probablemente fue el Dios más humilde que jamás pisó y pisará esta tierra. Pero que conste, y eso está en las hemerotecas, las bibliotecas y los saberes del mundo, que existen estos escritos no evangélicos, no bíblicos, donde se menciona con cierta riqueza incluso muchos pasajes y sucesos en torno a Jesús de Nazaret. Por lo tanto, existió. Lo que ocurre es que Jesús de Nazaret es el hombre, el personaje que incluso después de 2000 años ha cambiado y sigue cambiando la historia de la humanidad de maneras muy sutiles, a veces imperceptibles, desde el punto de vista emocional, espiritual y religioso, desde el punto de vista incluso de las percepciones extrasensoriales de millones de seres humanos. Aunque, obviamente, como si fuera un universo, todos los seres humanos que contemplan, piensan y sienten la figura de Jesús de Nazaret, lo ven desde su propia perspectiva, como quien se asoma al universo desde un balcón y trata de entenderlo limitadamente, porque entender y contemplar y además definir el universo es muy difícil desde nuestra propia perspectiva humana. Y Jesús de Nazaret es un universo, es el universo. Es más, es el creador del universo. Es el origen del universo. Y por supuesto, existía antes que el universo. El universo surge a raíz de que él deseó crearlo. Y me refiero al universo en sí, con todas sus más de 100.000 millones de galaxias, con sus incontables constelaciones y con sus seguro billones de planetas, la mayoría habitados. La mayoría habitados, como este, como el nuestro. Y todo este universo,
desconocido, porque somos primerizos, ciertamente, y no sabemos realmente qué es lo que nos rodea. Pero todo este universo es la casa de la que él hablaba. Él decía, en la casa de mi padre hay muchas moradas, lugares de luz a los que iréis después de dejar este mundo. Él era muy humilde. Probablemente dijo en la casa de mi padre. Era su casa, porque el padre tiene otras casas. Bueno, el padre es el propietario original de todas las casas, de todas las grandes creaciones y de todos los universos. Pero este en concreto es una maravillosa obra de vuestro Jesús de Nazaret. A veces tú, Ana, dices que Él es el maestro de maestros. No es eso. Jesús de Nazaret es Dios. Mi queridísimo poeta, que ya está de cháchara con Dios hace mucho tiempo, Tagore, maestro hindú, maestro de las letras, de la filosofía y del arte, Rabindranath Tagore, dijo, pobre del ser humano que tiene patria, porque su lugar es muy pequeño en el universo. Ciertamente, nosotros, todos nosotros, somos hijos de este universo. Todos, sin excepción ninguna. Todos somos hijos estelares de este universo. Nos encontramos temporalmente de visita casi en esta Tierra, en este planeta, de visita casi. Y es una cuestión que deberíamos también de hablar. Lo haremos en su momento. El por qué estamos aquí, el para qué. Y el por qué de muchas de nuestras circunstancias, padecimientos, tragedias, rupturas, fracasos, lágrimas, pequeños triunfos momentáneos, soledades y luchas constantes por mantenernos de pie en un mundo escabroso y harto difícil y complejo. Pues tiene una explicación sumamente interesante que en su momento deberíamos de hablar en un futuro programa cuando comentemos esta cuestión respecto de nuestra estancia temporal en la Tierra, el por qué y el para qué. Porque obviamente hemos de entender que no somos de aquí. Nadie es de aquí. El único ser vivo en la Tierra que siente realmente con conciencia soledad es el ser humano. Los demás seres, sean quienes sean de la raza que sean, no sienten esa atronadora y a veces devastadora sensación de soledad. Solamente el hombre, porque desde que es muy pequeño, unos más, otros menos, es consciente que este no es su mundo, que este no es nuestro mundo. Y tendemos, sobre todo cuando éramos niños, costumbre que lamentablemente hemos perdido, tendemos a mirar a las estrellas, a enamorarnos del mensaje sutil de la luna en nuestros ojos cuando la observamos en silencio y entender que nos pretende decir algo, un secreto. Tú no eres de aquí. Mírame porque nos pertenecemos. Yo, luna, tú, hombre, tú, mujer, somos del universo. De hecho, todos los seres vivos de este mundo nacen prácticamente desde el principio adaptados y adaptables a las condiciones de sus distintos ecosistemas y biodiversidad. Todos. Prácticamente la mayoría, poco después de ser paridos, ya pastan, comen o caminan por el bosque o por la montaña.
el hombre necesita más de 2 años para destetarse y toda su vida para entender qué hace aquí. Toda su vida para entender qué hace aquí. No tiene pieles adaptadas, tiene que vestirse para resistir los climas y las estaciones. Los otros seres vivos ya están adaptados porque son terrestres. Nosotros no somos terrestres, somos inquilinos, inhóspitos y a veces incómodos. Pero no estamos adaptados. El invierno nos hiela y el verano nos quema. Y habría que comentar 1000 pequeños detalles médicos para ahondar en esta no terrenalidad del hombre. Pero estamos aquí por algo y para algo. Y eso es un capítulo desde el corazón que hablaremos en sucesivas ocasiones. No ahora, porque estamos intentando charlar con Jesús, Yeshua, Ben Yosef. Es curioso que nadie se dé cuenta ni se pregunte por qué vino aquí, a este mundo. ¿Y quién es Él realmente? ¿Quién es Él? Independientemente de las concepciones religiosas y eclesiásticas en torno a su figura histórica y su posición tronada dentro de muchas iglesias como centro básico y fundamental de las mismas, Él fue probablemente el único hijo de Dios que pisó la tierra, que ha pisado la tierra. El único hijo directo de Dios. Podemos pensar que todos somos hijos de Dios, según nuestras creencias. Te digo que no es así. Te digo que este mundo contempla y observa multitud de razas y de especies humanas que no proceden de Dios. De hecho, la inmensa mayoría de las razas de este mundo no proceden de Dios, no procedemos de Dios. Y te digo esto porque bien sabes tú, Ana, por lo poco que hemos hablado a veces de este tema, que llevo años en contacto con seres de otros mundos y que tengo miles de evidencias, vídeos, fotografías y experiencias testimoniales. Que no me importa lo que se pueda pensar, que no tengo interés ninguno en nada, que solo comparto esto porque estoy enamoradillo de Jesús de Nazaret y me quiero brindar a la oportunidad de hablar de mi amado, porque Él es mi amado, mi amor. Y puedo asegurar, experiencial y personalmente, por supuesto, sin sentar cátedra, que Jesús de Nazaret es un hijo directo de Dios, un primogénito de Dios, no el único, en absoluto, no el único, pero existe la Trinidad, pero está, a mi entender, por la teología ortodoxa mal interpretada y descrita, pero la Trinidad existe. Y Jesús de Nazaret sería la concretización embellecida del primer atributo de la Trinidad. Sería una uva del racimo, un vástago de la vid, un fruto de ese árbol, la primera persona de la Trinidad. Jesús es la materialización exaltada
embellecida y visible de esa primera persona de la Trinidad. Y él lo dijo en incontables ocasiones. Quien me ha visto a mí, ha visto a mi Padre. Lo afirmó. Él no podía mentir. Los dioses no pueden mentir. No les está permitido. Nadie va al Padre si no es a través mío. Vosotros sois los sarmientos y yo soy la vid. Lo dijo de 1000 maneras distintas, maravillosamente diferentes, pero sobre todo esclarecedoras, que ciertamente él es un hijo trinitario, un hijo de la Trinidad. La Trinidad como distintas estructuras de la fuente, lo que llamáis Dios, el absoluto, es omnisciente, omnipresente y totalmente no física. La única forma en que la Trinidad se materializó fue a través de engendrar hijos trinitarios. Jesús es uno de ellos. Reúne en sí todas las características divinas de la fuente, menos una, la omnipresencia. Solo la fuente es omnipresente. Solo la fuente está en todo, permanentemente, porque es todo. Jesús no puede estar en todo. Es independiente respecto del tiempo, pero no del espacio, que no puede estar en diferentes lugares a la vez. Se piense lo que se piense, pero sí puede trasladarse a diferentes tiempos dentro de su universo. Es un poco complicado, pero muy interesante. Este mundo sufrió hace cientos de miles de años ciertos problemas administrativos por las malas gestiones de algunos dirigentes celestes, entre ellos un tal llamado Lucifer, creo que se llamaba, Luciferillo. Otros también apoyaron las distintas acciones de este ser. Y esto es un tema que hay distintos temas de los que estamos compartiendo que deben ser capítulos independientes en los diferentes espacios desde el corazón. Pero lo cierto es que cuando sucedió este acontecimiento en el universo, bueno, no en el universo, en cierta área geográfica del mismo, donde había una cierta implicación directamente por parte de nuestro mundo, el cual se vio afectado por tales acontecimientos y esa llamada rebelión de Lucifer, hace cientos de miles de años. Los procesos evolutivos y los planes de desarrollo del mundo se trastocaron drásticamente. Y durante mucho tiempo el pasado de la Tierra se volvió oscuro, realmente tenebroso. Y los grandes administradores universales intentaron enviar mensajeros y emisarios para intentar solucionar las consecuencias de esa rebelión. Pero fue un poco desastroso porque todos fueron asesinados, los llamados profetas del mundo antiguo. Finalmente hubo un ser con mucho poder, un hijo celeste que arribó a la tierra para intentar organizar
este desastre, pero también se equivocó, porque se unió a esa rebelión. Ese ser se llama Yahvé, Jehová, uno de los mayores traidores del plan divino, uno de los grandes traidores del plan divino. De hecho, fue Jehová responsable en épocas remotas de grandes genocidios, de grandes matanzas, capitaneadas por él directamente. A fuerza de espada y de reglas y de actitudes fascistas, decálogos absolutamente militares. Pero eso no se sabe del todo. Además, la Iglesia y las iglesias han manipulado deliberadamente la historia. Como todo esto estaba provocando un auténtico caos y el mundo se estaba alejando totalmente de los planes iniciales, ¿qué hizo Jesús? Pensó, a solas, voy a encarnar en este planeta para ayudarles. Cuando sus íntimos supieron de sus sueños, intentaron convencerle de tal locura para que desistiera de la misma. Y él los escuchó durante mucho tiempo. Sus distintos ángeles adjuntos trataron de persuadirle para que abandonara esos planes. Pero un día desapareció y no lo encontraron. Se alarmaron todos allá arriba y hubo grandes destacamentos de ángeles que lo buscaron por toda la galaxia hasta que supieron que una extraña criatura nacida en una remota aldea de un miserable lugar en un pequeño planeta llamado la Tierra podía tener dentro a ese Dios nuestro. Y entonces llegaron aquí miles de esos seres, pero él había dejado órdenes expresas a sus más directos colaboradores para que no intervinieran, para que nunca intervinieran. Y nunca intervinieron, a pesar de todo. Y por eso nació aquí, no para redimir al mundo de sus pecados, porque no existen pecados. Es otro tema que tenemos que hablar en otro capítulo. No existen pecados como tal. Para pecar, tienes que saber exactamente qué es la verdad, de qué está hecha la verdad, y a sabiendas de la verdad, traicionarla. Si no conoces la verdad y te equivocas, solo te equivocas. Yerras. Eso tiene otras consecuencias, según ciertas leyes físicas, pero no tiene que ver nada con el pecado. Y él entonces llegó aquí para intentar, sobre todo, arreglar estas cosas. Y de hecho, hay un pasaje, está en Lucas y en Mateo, cuando supuestamente Jesús es bautizado por su primo Juan en el Jordán. Hay una voz metálica que se escucha entre las nubes que dice: este es mi Hijo bien amado, en quien tengo todo mi poder. Y Jesús dice: ahora yo expulsaré al príncipe rebelde de este mundo y liberaré a los muertos de una edad. Dos cosas. El príncipe rebelde era y es Yahvé, Jehová, que fue expulsado. Segunda,
Los muertos de una edad son todos los seres que durante los miles de años anteriores no pudieron trascender la muerte y quedaron aquí retenidos. Otro capítulo que hablaremos en otros episodios porque tiene que ver con el mundo de los fantasmas y el mundo de los espíritus. Y es algo fascinante. Y entonces, él cuando llegó aquí, entre otras muchas cosas, vino como, y perdonadme esta licencia lingüística poco correcta, él vino como chivato, para chivatear la realidad universal. Porque toda su vida fue una descarada pronunciación y revelación de las leyes universales. Él, en contra de lo que se piensa, enseñó más con su vida que con sus predicaciones y metáforas y parábolas. Él enseñó la verdad sin hablar, siendo, actuando, dándose, mostrándose. Habló porque era necesario. Reveló porque es un revelador. Y compartió porque es fuente de vida. Pero enseñó sin hablar. Y podría contar miles de episodios. Miles. Que en sí mismos son una auténtica enseñanza esclarecedora de la fuerza del espíritu y de la fe. Pero tres grandes claves. Primera, nació como un niño, normal y corriente. Y a cierta edad conquistó su divinidad. Primera clave. Todos podemos conquistar nuestra divinidad. Primer chivatazo. Todos somos de origen divino. Y él empezó desde el barro y alcanzó la flor. Segunda clave. Siendo un Dios en todos los aspectos, fue el ser más humilde que jamás pisó la tierra. La clave es, no hay grandeza sin humildad, compasión y servicio. Es el signo de los dioses, humildad, compasión y servicio. Nadie puede ser un Dios, ni pequeño ni grande, si no es humilde, compasivo y servicial. Nadie. Porque el Dios del universo lo mostró en la segunda clave. Humildad, compasión y servicio. Y lavó muchas veces las sandalias de sus apóstoles y de mucha gente en señal de entrega y de humildad. Tercera clave. Como un Dios puede soportar con dignidad la muerte, los latigazos, las humillaciones, los insultos, la persecución, las ofensas, el abandono, la soledad, lo más ignominioso y lo más cruel que un hombre puede soportar, él como Dios lo vivió con dignidad. La tercera clave. Podemos ser más fuertes que el dolor y más dignos que la muerte y más poderosos que los clavos que nos atan las muñecas a los mástiles de madera o a las cruces momentáneas o a la ruina pasajera o a la enfermedad de turno. Estas tres claves. Más lo último, el truco de magia, porque él es un mago. Hizo un truco de magia, que fue su último chivatazo.
como gran chivato cósmico, que es Jesús, que es un chivato, su truco de magia, lo dijo antes, dijo, destruir este templo y en 3 días lo levanto. Y se mofaron de él, se rieron de él. Pero lo cierto es que aunque se burlaron de él totalmente, lo hizo. Obviamente los sacerdotes y los fariseos asociaron sus palabras respecto de la destrucción de su templo al templo de Salomón. Y claro, era un templo milenario de muros de más de 50 metros de altura en aquella época. Los sacerdotes y fariseos se burlaron de él porque era una obra que había resistido ataques de todo tipo de antiguas civilizaciones. Y pensaron, este hombre es un auténtico farsante. ¿Cómo puede advertir que si se destruye este templo lo levanta? Él se refería a sí mismo. Y cuando fue ajusticiado y asesinado, no fue al 3er día. En realidad fue al 2.º día que se levantó. Él, se levantó él al 2.º día. Pero sí es cierto que su cuerpo experimentó la desintegración al 3er día. Pero ya era obra de sus ángeles, no de él. Él, como padre de la vida, la tomó de sí mismo, porque tiene esta prerrogativa. En el universo que él creó existen 2 jerarquías celestes que tienen prerrogativas sobre la vida. Los Micaeles, o hijos paradisíacos como él, o los portadores de vida angélicos, que son una orden de Melquisedecs poderosísimos. Dentro de esta orden de Melquisedecs poderosos están los portadores de vida y los grandes príncipes como Lucifer u otros príncipes, seres con poder respecto de los mundos. Hablar de él y de su universo es algo muy complejo, porque de hecho lo que estamos hablando, de una forma superficial, es algo que se os enseñará, se os irá enseñando en los llamados mundos morontiales después de vuestra muerte física. Y después de vuestra muerte física tendréis que acudir a una suerte de centros de educación donde se os hablará de esto. En cierto modo, estoy siendo otro chivato. Pero bueno, dadas las cosas tal como están, da igual. No importa. Pero estoy siendo otro chivato. Estoy chivateando cosas por las cuales hace mucho tiempo también tuve problemas. Ahora creo que es tiempo de compartir. Tiempo de compartir. Solo compartir. Como cuando caminamos juntos por un desierto y nos entregamos mutuamente compañía y agua mientras dura el viaje, sin ninguna otra intención. Que cada uno la beba como quiera y entienda como mejor pueda la compañía. Porque lo que es cierto es una cosa. La verdad solo se sabe cuando se experimenta. La verdad no puede ser enseñada, ni siquiera revelada, porque no tiene sentido. Tú le puedes intentar mostrar de la manera más esclarecedora 1000 paisajes a un ciego. No tiene sentido hasta que no recupere la visión. O le puedes deleitar con cualquier música a un sordo y tampoco tiene sentido hasta que no recupere el oído.
¿Y qué diríamos pues de la inteligencia? ¿Qué es la inteligencia y cómo hacer que las personas puedan entender esto? Es complejo, es complejo. Si queréis, porque son ya cerca de las 11, si queréis podemos pasar un turno de preguntas. Si queréis. Vale, pues, a ver, nuestros compañeros desde el corazón nos ha dejado unas 3 o 4 preguntillas son, ¿vale? Empezamos con la primera. Vale. ¿Somos parte de él? ¿Lo sabemos? ¿Ponemos en práctica? Que si somos parte de él, esa es la pregunta. Sí. Si somos parte de él, no. ¿Somos parte de él? ¿Somos conscientes de ello? ¿Lo ponemos en práctica? Somos hijos de él. Independientemente de la forma en que tú ames a tu padre y lo valores, tú eres hija de tu padre. La filiación divina es indestructible. La conciencia respecto de esta filiación por parte del hijo es relativa y siempre inmadura hasta que él comprende la naturaleza de su creador y padre. Pero somos hijos de él desde el principio de nuestra creación. Me imagino que esta compañera lo habrá, a la pregunta, perdón, la pregunta la habrá hecho por esto de que dicen que todos tenemos un fractal de Dios, ¿no? Dios está en cada uno de nosotros. Es uno de los grandes tesoros que alberga la naturaleza de todo ser humano, sin excepción, ¿eh? O sea, todos los seres humanos son habitados literalmente por ese fractal de Dios. Pero independientemente de eso, somos una creación directa de Jesús de Nazaret. Y más, segunda pregunta, por favor. Sí. Si nos acercamos a Él, ¿nos acercamos a nosotros mismos? Si te acercas a ti, no, si nos acercamos a Él. Sí, he entendido la pregunta. Pero si te acercas a ti, es cuando lo encuentras a Él, porque Él está. No puedes encontrarlo a Él sin pasar por ti. Tú eres el camino que lleva a Él y Él el camino que lleva al universo y al Padre. Obviamente hay muchas personas que intentan acercarse a Él desde el punto de vista eclesiástico y religioso y festivo y litúrgico y en Semana Santa y en procesiones. Eso no significa que estén realmente siendo conscientes de Él, porque no han desarrollado ese trabajo personal de búsqueda exploratoria de su propia esencia, donde existe la presencia de Él y de Dios. Entonces, el camino comienza por ti y no al revés. Porque te repito que muchas personas son tremendamente eclesiásticas y puede parecer, desde el punto de vista moral y ético, muy atractivo y respetable. Eso no significa que conozcan realmente la esencia de Jesús ni a Jesús. Conocen la figura pasional, conocen la figura festiva, la figura religiosa y todas aquellas otras festividades en el año que celebran a la Pasión, en la Semana Santa o en otras procesiones y romerías. Pero no es el camino. El camino siempre es desde ti hacia tu interior y ahí está Él, no al revés. Nuestra amiga Isa Manuel nos pregunta, Manuel, ¿qué opinas de un curso de milagros? Es un libro que tengo en casa desde hace bastantes años
y buenísimos amigos y amigas que lo estudian y lo practican, pero el propio título me llama la atención, como si esto fuera posible fascicularlo, contenerlo en un libro, cuando en el mundo hay tantas y tantas y tantas y tantas vidas y familias y seres que están absolutamente sin milagros en sus vidas, porque no tienen acceso al libro, porque no lo conocen, porque no tienen acceso a esa información. Es como si a veces pensar, como se dice, que fuera de la Iglesia no hay salvación, fuera de la Iglesia católica no hay salvación. Es como entonces si Dios fuera una especie de multinacional, las iglesias sus franquicias, que otorgan los dones de ese Dios universal a través de tales franquicias. Me parece injusto y sospechosamente mercantilista y tendente a las costumbres humanas de fascicularlo todo. Un curso de milagros, desde el punto de vista de que todos somos un milagro, sí. Desde el punto de vista de que todos tenemos esa esencia divina, sí, pero no hay cursos de milagros. La vida es un milagro, incluso con sus mayores y más tenebrosas sombras. Y el milagro en sí es la vida, y es que somos y existimos. Pero es un tema tremendamente complejo y que es un poco espeluznante porque, insisto, en una conferencia hace años sobre Jesús, una persona me preguntó, me afirmó, es verdad que Jesús no comía carne, porque Jesús era vegetariano. Y le expliqué que Jesús no solamente comía carne, sino que estaba obligado a comer carne por las fiestas del año en Israel, fiestas en las cuales era de obligado cumplimiento comer cordero, porque además cada personaje, cada ciudadano que estaba censado, tenía que ir al templo correspondiente y comprar una pieza de carne, un cordero, sacrificarlo y pagar el diezmo y firmar, si no era ajusticiado, con pena de muerte. Entonces Jesús no podría haber evitado eso, lo habría matado antes, lo habría matado desde el primer momento en que no hubiera comido carne, que hubiera incumplido la ley de Moisés. Entonces, aparte de que estas tradiciones y estas fiestas eran obligatorias, varias al año, donde había que ingerir carne, no había otro tipo de alimentos. No es como hoy. Había habitualmente queso, miel, pescado, a veces cordero y langostas de campo, saltamontes, pasas, frutos, frutas, pero no había mucha variedad. Eran tradiciones. Jesús no estaba en esa época para ofender las tradiciones de los judíos, estaba para iluminar el corazón de los seres humanos. Él fue un judío más, comió como un judío más, bebió como un judío más y durmió como un judío más. Y esa es la verdad. Yo estoy totalmente contigo, Manuel, porque es verdad que muchas veces pone en los YouTube y tal, pues a lo mejor te dicen, si hacer este taller, pues por ejemplo, si este taller, pues llegará a conocer tu yo interior y hará esto y conocerá. Bueno, y te venden Sí, unas cosas, y es lo que tú dices, que la persona sencilla, la persona simplemente vibrando desde el amor incondicional y la persona sintiendo por dentro no tienen por qué hacer ni talleres, ni tienen las personas más humildes y la más sencilla ya lo tiene hecho, es todo el trabajo. la verdad, una de las manifestaciones de la verdad, como visibilización de lo extraordinario, visibilización de lo divino, está en la propia naturaleza, en los elementos, en el aire, en la luz, en el sol. Y estos elementos son absolutamente discretos, silenciosos
gratuitos, accesibles, y no están parcelados. O sea, no hay talleres para respirar aire, no hay talleres exclusivos para tomar el sol, que procede de lo alto, ni para poder bañarte en el mar. Este tipo de expresiones de la naturaleza, de la madre Gaia, de la madre tierra, son expresiones de lo divino también. Y son totalmente gratuitas. No me vendas el aire. No me aparceles la luz del sol. No me digas que si tú me la metes en un frasco, la luz que tú me metes en un frasco es mejor que la que yo recibo cada mañana cuando me despierto. Porque me estás vendiendo algo injustamente, que no te corresponde a ti, que pertenece al ser humano, por derecho propio. Y Dios no participa de ninguna religión. Dios no es católico. A Dios gracias, Él no es católico. Jesús tampoco es católico. Jesús no vino a sembrar aquí ninguna religión. De hecho. Nunca lo hizo, jamás lo hizo. De hecho, el cristianismo como tal empieza a generarse en el siglo II, 200 años después de su muerte. Él nunca sentó las bases de ninguna iglesia. Y ese párrafo atribuido a Pedro cuando se dice, Simón o Pedro, sobre ti fundaré mi iglesia, está totalmente amañado en el concilio de Nicea con Constantino, cuando extirpó muchos versículos del libro original y añadió los que le interesó para intentar conciliar los dos imperios de Roma, el de Occidente y el de Oriente. La Biblia es un libro precioso desde el punto de vista prosaico e incluso poético, pero no es un libro histórico, es un cómic, con perdón. Así que vamos a intentar ordenar capítulos sobre... Pero me gustaría que vosotros y vosotras fuerais quienes decidierais los intereses de nuestros compromisos en adelante. Yo estoy dispuesto a todo, pero que sea compartir, nada más. Y que digáis, pues nos gustaría hablar de esto, de aquello, de lo otro. Y perfecto, yo estoy aquí. Un día con gorra, otro día sin gorra, pero estaré aquí. ¿Os parece? Vale, pues entonces pensarlo y quedamos en eso, ¿de acuerdo? Hay un par de preguntillas más, Manuel, ¿vamos? ¿Ahí ya? Sí. Dígame usted, por favor. ¿Se preparó a conciencia Quechua para llegar a la Tierra para demostrar quién era él? Sí, sí. Lo estuvo meditando muchísimo tiempo porque era consciente de que ningún hijo de su orden, ningún hermano suyo, los otros dioses creadores, jamás habían iniciado una iniciativa de estas características y él lo meditó muchísimo y de hecho departió innumerables veces con el ser más grande que existe en el universo después de Jesús, que se llama Gabrielito o Gabriel, el más grande, mi hermano mayor, que está por encima de mí, que me manda, mi jefe. Y él intentó durante muchísimo tiempo convencer a su padre, a Jesús, de que no llegase aquí porque iba a sufrir mucho y Jesús lo escuchó. Finalmente, como he dicho antes, un día desapareció y le perdieron la pista hasta que se dieron cuenta de que un niño en Belén reunía las características del Dios creador de este universo, Yeshua ben Yosef. Y entonces por eso
a toda leche se organizaron muchas cosas, pero no pudieron hacerse todas porque él había dejado órdenes claras de que ninguno de su orden interviniera, que no le ayudaran. Él quería enfrentarse a solas con una vida humana íntegra y real, sin ninguna ayuda. Por eso, cuando se enfrentó al juicio, bueno, en el huerto de Getsemaní, cuando lo detienen los esbirros del Sanedrín, los escribas, bueno, los fariseos, y con mazos y porras y una corte de 50 legionarios a la orden de un tal Civilis. Cuando lo detienen, Pedro, que era muy bruto el pobre, tenía poco cerebro y más voluntad que cerebro, sacó la gladius, la espada, y le cortó a un tal Malco la oreja. Y Jesús lo socorrió y le dijo: Pedro, detente, ¿no sabes que yo podría ahora mismo mandar a mis ángeles que me rescataran? Ahora mismo hay más de 12.000 aquí. O sea, habló de una auténtica legión de 12.000 ángeles que estaban en el huerto de Getsemaní. Y él no quiso que ninguno interviniera. No te puedes ni imaginar lo que a estos ángeles les costó detenerse cuando vieron como a su Dios lo humillaban, lo flagelaban, le escupían salivazos dentro de la boca y en los ojos, le golpeaban los testículos a patadas, le rompieron la nariz con un mazo, y Jesús no decía ni esta boca es mía. Y cómo estos seres poderosísimos del universo se aguantaron por respetar las órdenes de su Padre, Jesús, y no hicieron nada. Fue algo que conmovió el universo entero. O sea, el universo entero se estremeció. Como un Dios se pudo someter a esa barbarie humana de los hijos más pequeños del universo, los terrestres, lo más tonto del universo, cómo se cebaron contra el Dios creador de millones de mundos inteligentes. El universo entero lloró, se conmocionó. Pero cuando Jesús regresó a su capital, llamada Jerusalén, fue recibido con gloria, ciertamente, a la derecha del Padre. Sí, le dieron un titulillo, un diploma, un tintito de verano para festejarlo. Sí, fue bonito, sí, fue muy bonito. Yo a veces lo envidio porque no es fácil hacer lo que él hizo, pero lo hizo. Tenemos un Padre que merece la pena. Por ti. Otra preguntilla. Y la última. ¿Viajó por el mundo para aprender de otras religiones? No. Viajó por el mundo para conocer a sus otros hijos. Jesús no es religioso desde el punto de vista eclesiástico. Jesús es el Dios de un universo. Y has de tomar en cuenta que las religiones en todos los planetas, y hablamos de millones de planetas habitados inteligentemente, son formas subjetivas de conectar con la divinidad. La palabra religión, del latín religare, significa unión. Y cada planeta, y dentro de cada planeta, hay infinidad de culturas y de civilizaciones que buscan a través de su religión la manera de contactar con la divinidad. Religión es eso, significa eso, el camino de unión, ya sea el catolicismo o el islamismo o el judaísmo o el zoroastrismo
o el budismo, que no es una religión en sí, es una filosofía espiritual, pero él es la divinidad. La divinidad no es una religión, es la divinidad. Las religiones son autopistas para llegar a la capital de la verdad, que es Él. ¿Me entiendes? Él es la capital de la verdad. Él es la verdad. Las religiones son autopistas. Cada uno toma la suya. Él viajó por el mundo, no por todo el mundo, viajó por el Mediterráneo fundamentalmente, llegó hasta la India incluso, pero brevemente, sobre todo estuvo por el Mediterráneo, a las puertas, bueno, y Italia fue prácticamente el último destino, Italia y Roma, pero lo hizo para tomar contacto con sus hijos. Insisto en que Jesús de Nazaret es el Dios de este universo. Él existía antes de que este universo se creara. Este universo, según la astronomía, tiene 4.500 millones de años. Jesús ya existía antes. Esto es difícil de comprender y de encajar según qué tipo de preceptos mentales o religiosos tenga cada uno. Pero Él era antes, siempre fue antes, siempre existió, desde el principio. Es un hijo paradisíaco. He dicho. Así que vamos a pensar eso, a decidir estas cosas, cómo vamos a hacerlo en adelante, ¿de acuerdo? Tenemos que definir los temas exactamente. Bueno, pues ya lo elegimos y vamos hablando, ¿de acuerdo? Ya sabemos de que vendrá un jueves sí, un jueves no. Iremos poquito a poco pues comentando sobre nuestro gran Jesús. Vale. Yo ahora os tengo que dejar y ya hablamos mañana, Ana, y seguimos, ¿de acuerdo? Perfecto. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Buenas noches. Chao, buenas noches. Ana. Creo que mi compañera se le ha olvidado de decir que el lunes a las 8 de la tarde tenemos el Avir Francisco con el tema meditaciones. O esperamos. Muchas gracias a todos. Buenas noches.